Fernando Berguido, bienvenido y muchas gracias por estar en el podcast del Liberal. Fernando Berguido es abogado, es periodista, es escritor, es diplomático, amén de panameño, algo que su acento delatará en cuanto tome la palabra. Estudió Derecho en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá y en la Universidad de California, Los Ángeles, y además estuvo becado en Harvard en el marco del programa Nieman, que es similar al Fulbright, pero orientado al periodismo. Berguido ha sido embajador de Panamá en Italia, ha dirigido La Prensa, que es el diario más prestigioso de Panamá, y formó parte de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura militar que gobernó con una crueldad inédita el país centroamericano, especialmente entre 1984 y 1989, bajo la égida del general Manuel Antonio Noriega. De todo ello va El colapso de Panamá. La verdad es un libro verdaderamente magnífico que acaba de editar Grijalbo, y en el prólogo escribe Fernando: Panamá, que a diferencia de sus vecinos de la región y particularmente desde que se erigió como república independiente, desconocía de torturas, ejecuciones, matanzas y mucho menos de guerras, las vivió todas juntas entre los años 1984 y 1989. Aquel atípico periodo tuvo también un atípico final: la invasión por parte de Estados Unidos en las Navidades de 1989. Fue una operación relativamente rápida y sencilla. El ejército estadounidense le pasó prácticamente por encima al panameño, a pesar de todas las bravatas patrioteras de Noriega, que recuerdan mucho a las de otros conspicuos personajes de la región, como los Castro o Nicolás Maduro. Y como yo soy así, quería justamente empezar por el final, por esa invasión, porque tu libro, que insisto, es magnífico y se lee de un tirón, deja un sabor agridulce. ¿A qué me refiero? Pues por un lado, describes las tropelías de Noriega, un hombre a sueldo del cártel de Medellín, que roba a manos llenas, que no duda en matar e incluso descuartizar a los disidentes políticos y que sofoca cualquier atisbo de libertad. Pero por otro cuentas también que la invasión estadounidense fue casi unánimemente rechazada por la comunidad internacional, a pesar de que nada más ponerse en marcha entregó el país a los legítimos ganadores de las últimas elecciones democráticas que se habían celebrado en Panamá. Fernando, ¿era inevitable la invasión? ¿Y qué juicio moral te merece a casi 40 años vista? Han pasado 30 y muchos años, ¿no? 35 años. 35. 35 años se cumplieron. Primero, gracias por la entrevista y gracias por el tiempo. Efectivamente, deja un sabor agridulce, porque hay dos eventos que no se pueden separar. Uno fue el fin de la dictadura, y por eso lo narro como está, porque están entrelazados uno con el otro. Sin una dictadura militar que duró 21 años en Panamá, y el final de esa dictadura militar, no se entiende el concepto de la invasión tampoco. La invasión estaba dentro de un contexto que es la entrega del canal. El canal debía entregarse a Panamá 10 años después. Se habían firmado los tratados en 1977. Había un periodo de transición que demoró el 77 y se tenía que entregar en 31 de diciembre de 1999. Estamos a 10 años antes de la entrega. Ese es uno de los disparadores de la invasión, que los Estados Unidos en ese momento, y después podremos hablar con la realidad actual, dice: nosotros no podemos entregar. Aquí había un compromiso tácito de que Panamá volvía al curso democrático, que iba a haber elecciones, y por eso narro que a partir del 84 iba a haber elecciones. Esas elecciones fueron fraudulentamente amañadas por el gobierno militar. No hubo el mencionado repliegue, que los militares volvieran al cuartel. Emerge la figura de Noriega, se vuelve la parte más fuerte de la dictadura, se mezcla con el narcotráfico, el primer narcoestado que se conoce en América. Sí, porque eso está documentado, probado y es más, acaba de salir un libro de Carlos Leder, uno de los fundadores del cartel de Medellín, que después de 33 años preso acaba de publicar sus memorias, vive en Alemania, de haber cumplido sus penas, y él fue uno de los testigos en el juicio de Noriega. Bueno, nos estamos adelantando un poco a la historia. Pero sí, entonces es un sabor agridulce. A los panameños recobramos la democracia. El canal fue entregado a Panamá, como se establecía en los tratados. A Panamá ha seguido el curso democrático desde entonces, pero también es muy humillante que en pleno siglo XX, a finales del siglo XX, una nación extranjera venga
y te invada. Una invasión como la que fue, que con un exceso de fuerza se ve históricamente, con muertos, con al-Assad, y sobre todo a un dictador que había sido cómplice con los americanos por muchos años, ¿no? Es una creación de esas creaciones de los dictadores latinoamericanos. De eso vamos a hablar. La doctrina que puso en marcha Colin Powell cuando llegó a la Secretaría de Defensa de Estados Unidos era el golpear y la superioridad abrumadora. Y efectivamente los panameños no sabían lo... Justo se llama la doctrina. Es que la invasión de Panamá es la primera guerra de Estados Unidos después de Vietnam. Estados Unidos después de Vietnam quedó curado en salud de no estar metiéndose y tumbando y guerrillas y poquito y tal. Y Colin Powell, veterano de la guerra de Vietnam, que primero es National Security Advisor, pues Chairman of the Chief of Staff, y le toca todo este periodo, tanto en Reagan como en Bush, dice, él desarrolla, y la invasión de Panamá es el primer ejemplo de lo que es después en la guerra del Golfo I y en Kosovo después se conoce como la doctrina Powell, que una es tener claro un objetivo, pero eso de entrar con una contundencia, o sea, con toda la fuerza que se pueda. Y obviamente estamos hablando de una nación minúscula, con una población de apenas 2,5 millones de habitantes en ese momento, invadida por la potencia más grande del mundo. Entonces, se ensaya la doctrina. Objetivos claros, entrar y salir. Y no quedarse como en Vietnam. Que bueno, ahora se discute mucho lo que está pasando con Irán en estos días. Así que, y sí, nace ahí esa doctrina Powell. Es el primer ensayo y después vuelve y la ensaya en el 91 en la guerra de Irak, la 1. Porque tú en el libro describes un capítulo, las andanzas de Noriega, huyendo por todo Panamá y desesperado y mientras todo el mundo va rindiéndose. O sea, Noriega tuvo la osadía de declarar la guerra a Estados Unidos. Sí, porque además eso, si lo hemos omitido, en realidad es que Estados Unidos invadió a Panamá, pero es que Panamá había declarado previamente 4 días antes y 2 días después de esa declaratoria, unos oficiales de Noriega asesinan a unos oficiales americanos. Es que hay que recordar la historia. Panamá tenía en ese momento, no se había entregado el canal, 14 bases americanas dentro de lo que se llamaba la zona del canal, que es la franja al lado del canal. O sea, tenía una presencia, un pie de fuerza ahí. Y una presencia que no era de un tipo especial. Esto porque durante décadas esa zona del canal de Panamá fue donde se adiestró a la contrainsurgencia en muchas cosas pasaron por ahí. Por ahí ejemplo, estaba la Escuela de las Américas. Estuvo la Escuela de las Américas, que fue la Academia de los Dictadores Americanos. Exacto, sí. De hecho, buscando en las investigaciones, porque una de las razones era por qué la invasión no llegó, tomó a Noriega y se lo llevó. ¿Por qué hubo una destrucción de la estructura militar panameña en ese momento? Y una de las razones que la habla Powell en sus memorias y era que el 90 y pico % de los oficiales de la Fuerza de Defensa habían pasado por la Escuela de las Américas. Así que ellos tenían un dossier psicológico y profesional de cada uno de los oficiales. Decía, aquí no hay nadie que realmente sea honesto, ni que esté pensando en democracia. Si quitamos a Noriega y ponemos al teniente coronel que sigue, el coronel que sigue, ninguno de ellos tiene una vocación democrática. Claro, eso es lo que se había hecho en Nicaragua y había... Así es. Entonces, es una de las razones porque la invasión fue tan cruenta. O sea, no solamente fue capturar a Noriega y llevarlo a los juicios que tenía en Miami por narcotráfico, sino destruir el aparato militar completo, fue porque ellos decían, habían sido entrenados por ellos mismos, ellos conocían a los oficiales de primera mano. Decían, aquí no hay nadie. Bueno, la zona del canal sirvió para todos los entrenamientos de selva de la guerra de Vietnam. Y tenía, bueno, el Comando Sur, que era de los 7 comandos militares que tiene Estados Unidos en el mundo, de ahí se manejaba todo lo que es el Caribe y América Latina. Y Noriega era uno de los discípulos aventajados de esta... Noriega fue un discípulo aventajado. Amigo de Bush, o sea, tenía fotos con George Bush padre. Porque él se convierte en el jefe de inteligencia de Omar Torrijos. Y como jefe de inteligencia aprendió a tener contactos tanto con Estados Unidos como con la izquierda también. Él era, así como era allegado a los americanos, era allegado a Fidel Castro. A las izquierdas sirvió para la guerra de los contras. Sí. Cuando se prohíbe, el Congreso prohíbe el financiamiento de más guerras en Centroamérica,
Se crea Sí, Irán esa conexión, contra, vendían armas a Irán y con eso con esa financiaban. plata financiaban las... Y en el libro lo encontrarán un testimonio de uno de los generales, el general que antecedió a Noriega en el cargo, el general Paredes, que todavía está vivo, 92 años, y me dice, ahí nacen los contactos de Noriega con el narcotráfico. La forma de conseguir armas en Centroamérica fuera de la égida de Estados Unidos, porque no podían ir a Estados Unidos a comprarla, para apoyar en ese momento. Torrijos apoyaba a los sandinistas que querían derrocar a Anastasio Somoza, la dictadura de Somoza, pero no podía conseguir armas. Y hace los primeros contactos con la guerrilla y con los narcotraficantes de Colombia, que son los que le consiguen las armas. Y ahí vienen los primeros contactos de Noriega. En este juego geopolítico, ¿no? Sí, la verdad es que es increíble. Una de las cosas que cuentas es todos los intentos que se llevan a cabo para apartar pacíficamente a Noriega del poder. Ronald Reagan le ofreció inmunidad frente a las acusaciones por narcotráfico. Me hace gracia porque también citas que Felipe González puso a su disposición un 747 para que subieran él a quien quisiera y lo que quisiera, y le ofrecieron a Noriega impunidad con tal de que se fuera, pero al final no se fue. Sí, para mí fue muy importante esta parte de la investigación. Yo te adelanto que estuve 3, 4 años investigando el libro, tratando de lograr testimonios de los últimos autores que siguen vivos o que han dejado tal. Y ahí está esa parte de las negociaciones. Se hablaba de que hubo ciertas negociaciones, pero no, hubo bastantes negociaciones y muy en serio y muy específicas. Hay de Michael Cossack, que hoy está de nuevo en la administración Trump, un embajador pues, que estuvo de frente a las negociaciones. Yo lo entrevisté en Washington el año pasado. Y hubo muchos intentos de lograr una salida, porque ya se habían robado las elecciones, ya se habían vuelto a cancelar las elecciones, había todo un embargo, había todo tipo de sanciones económicas a Panamá. Entonces, ¿qué faltaba para que había protestas en la calle, había protestas civiles, el sistema bancario estaba arruinado? O sea, se da la primera ola migratoria de panameños. Panameños nunca ha migrado el panameño. Y se dio la primera oleada a Canadá, sobre todo. Profesionales panameños salieron por primera vez en la historia. Hasta el día de hoy no se ha repetido esa desgracia humana de tener que salir de tu país. Pero efectivamente sí hubo y estuvieron a un punto. Y Felipe González sí es otro artífice. Y yo creo que tratando de evitar, Felipe González tenía una relación con Torrijos por los tratados, igual la tenía Carlos Andrés Pérez de Venezuela, la tenía López Miquelsen en Colombia. Habían ayudado muchísimo a la firma de los tratados y la ratificación de los tratados y la lucha de panameña por recorrer el canal. Entonces había un vínculo, y un vínculo que después también nos sale con los estados. Exacto, sí, allá, el último capítulo de los últimos donde se juntan ahí en la legación del Vaticano. Pero bueno, para todos. terminar nada más con ese momento, sí hubo oportunidades de evitar una invasión. Estuvieron al borde. La gran pregunta es por qué al final Noriega siempre en el último momento se echa para atrás. Y ahí das a entender que son su propio entorno. El entorno que no lo dejaba. No lo dejan. Y mucho tiene que ver, uno, por sus lealtades con los militares que habían ayudado a sostener la dictadura, pero otros también los vínculos con el narcotráfico. Y creo que en el libro de Carlos Leder lo sugiere también, la cantidad de gente de cruces que hay entre narcotraficantes. Noriega estaba muy identificado con uno de los carteles colombianos, no con el otro, y servía de cómplice con uno, pero de... Cuentas que él labró su fortuna de fuente de la DEA, esto delatando al cártel de Cali. Al contrario, ¿no? Y sí, eso tiene para los narcotraficantes, sí, eso le tenían ganas. Tiene un precio. Entonces le decían, no se importa donde vayas, eres un objetivo. Así que yo creo que eso fue al final. Pero sí, y me pareció importante poner esa parte en el libro. Claro, no, es muy interesante. He mencionado de pasada a Cuba y Venezuela. ¿Y qué lecciones cabría sacar para ellas del final de la dictadura panameña? Porque también en ellas se han agotado todas las vías para la restauración pacífica de la democracia. ¿Es concebible una invasión?
Wow, yo no sé. Amigos Cuba, venezolanos en Cuba se intentó. Se intentó y fue pero, muy fallido, muy mal sí, pero organizado en su era momento. la cosa gradualista esta de Kennedy, que Así, metía un solo poquito, un poquito. y tal. Yo creo que es un régimen ya fue mucho más consolidado, mucho más tal. Y, no sé, en el día de hoy sí. Pero la de Venezuela, que sí lo hemos hablado mucho con amigos venezolanos, porque por la tragedia que está pasando Venezuela con la dictadura allá, yo siempre pensé que la decisión que se tomó última, nosotros la vivimos de las elecciones, la oposición unida. Tú lo ves que la oposición panameña estuvo muchas veces decidió, bueno, vamos de todas maneras a las elecciones, porque esta es la manera de salir democráticamente de un régimen autoritario. Vamos a aprovechar cualquier oportunidad que exista. Sin embargo, en la penúltima elección estuvo dividida, como le pasa varias veces a Venezuela. Lo importante, la última, me pareció, fue lo que nos pasó a nosotros. Ahí se pasaron página todas las enemistades entre los políticos y dijeron, aquí tiene que venir un frente común. Y el voto fue tan contundente en las elecciones de mayo de 1989, a 6 meses de la invasión, que la oposición ganó 3-1. O sea, no había manera de hacer un fraude. Entonces Noriega lo que hizo fue que anuló las elecciones. Digo, bueno, aquí se anuló porque hay violencia y anuló las elecciones. Y decía, esto es un poquito hasta que Venezuela no tenga una, yo sin ser experto de Venezuela y con todo el respeto que tengo, pero siempre pensaba que mientras Venezuela no tenga un frente unido y consolidado, que sea tan contundente el triunfo. Y más o menos lo vimos en la última elección, ya una oposición casi totalmente unificada, donde ya no hay excusas de que hay que hacer reconteos, de que el fraude, o sea, ya es de facto la situación. Y le pasó a Noriega. Noriega estuvo desde mayo hasta diciembre un gobierno de facto, básicamente sin apariencia constitucional ya, con poderes de dictador y todo el más. Bueno, entonces se repiten. Ahora, para hacer las diferencias, Panamá tenía la presencia de los americanos en el país, o sea, tenía un pie adentro. Y estaba el tamaño del país. No es lo mismo una nación de 2 millones que una nación de 45 millones. Y tercero, la entrega del canal, que era un tema muy vital para Estados Unidos. Ese es el tema diferencial y que siempre flota. He estado mirando datos y el canal supone el 25% de los ingresos del Estado, he visto. Indirecta, sí. Y un 3% del PIB, que no es tanto, si lo piensas. O sea, aquí en España el turismo supone el 11-12% y la industria del automóvil más o menos el 10%. Ahí el canal tiene mucho peso, económico, pero tampoco es. De todas formas, el casus belli, lo has mencionado antes de pasada, fue la muerte de un estadounidense en un puesto de control. Leyéndolo, da la impresión de que pasó como con el hundimiento del Maine en Cuba, ¿no? Que fue el pretexto que utilizó Estados Unidos, ¿no? La invasión parecía que Bush era partidario casi desde el primer momento. Mira, ¿no? si entras en profundidad en el libro, te das cuenta que primero los más opuestos a una invasión era el Departamento de Defensa. Sí. El más opuesto a que entrar militarmente. Además hubo un cambio del jefe del comando. Sí, porque no le parecía poco agresivo. Por eso comentaba que Bush parecía que tenía una idea. Pero incluso Bush hasta el final fue angustiosa la decisión. Ahora, con la muerte de un oficial, eso ya era la excusa que se estaba esperando para tener, ¿no? Porque ya eso no lo podía permitir. Y también había un tema, ¿te acuerdas que le habían puesto en la campaña el mote del wimp? Que sí. Era el flojo, el cobardón, no un presidente que le faltaba, ¿no?, energía y tal. Y en parte, este es el inicio de su presidencia. Sí. Que le ocurra esto, que le maten a un oficial y le dejen a otro, que la mujer también fue abusada sexualmente, a otro oficial y tal, ya era como insostenible. Pero ¿y por qué hacía esto Noriega? Porque eran abusos reiterados. O sea, este fue uno especialmente dramático porque mataron al oficial, pero había habido varios incidentes antes, ¿no? Porque con los movimientos de tropa empezó esa... O sea, Noriega, para sostenerse en el poder, la excusa era, los americanos no nos van a devolver el canal.
Ellos están buscando una excusa para no devolver. Por eso se están interviniendo, ¿no? Y entonces, y empezó a haber roces entre las tropas americanas que estaban, cuando se movían de una base a otra, que los hijos iban a las escuelas y tal, y los panameños. Y esta, para más le decíamos la jodienda de estar entre uno y otro, tal, era bastante humillante para el ejército más grande del mundo. Que unos soldaditos panameños detuvieran a un autobús con los hijos de los militares americanos que iban a la escuela, que otro oficial estuviera detenido, aunque fueran por 3 o 4 horas, por las fuerzas de defensa panameñas. O sea, eran incidentes que eran humillantes para de una nación. Entonces, estos incidentes fueron increciendo. La realidad de ese día es que, y paralelamente, Noriega temía otro contragolpe. Como le habían dado 2 golpes internos, los propios militares, fallidos ambos, y ese 16 de diciembre, el disparo fue el 15, el 16 de diciembre se cumplía lo que se llama el Día de la Lealtad. Era una celebración dentro de los militares por una fecha específica que ocurrió en Panamá. Él pensaba que ese día se le podía. Entonces las fuerzas leales a él estaban extremadamente belicosas y queriendo complacer al general, demostrando excesiva lealtad porque había tenido 2 golpes. Entonces yo hablando con militares me entiendo, pero ¿por qué ese error tan garrafal de darle una excusa? Entonces me explican que había dentro de la Fuerza de Defensa esa necesidad de ser el más leal de los leales, porque se temía de que venía otro golpe interno entre ellos, ¿no? Oye, por extender la pregunta, te he preguntado qué papel jugó, digamos, el canal en la invasión americana. Evidentemente el canal vertebra toda, no solo el país, sino la historia. ¿Qué papel ha desempeñado el canal mismo en la historia de Panamá? Porque Panamá empezó formando parte de la Gran Colombia y se independizó, y siempre se ha dicho que se independizó porque es más fácil para Estados Unidos gestionar un país pequeñito que no tenérselas que entender con... Bueno, es que históricamente, veamos, de los tiempos españoles, Panamá no era parte del territorio que después viene a ser Colombia. Colombia se independiza, después Panamá se independiza, independiente de Colombia, y decide por el sueño de Bolívar unirse en lo que iba a ser un momento la Gran Colombia. Porque entre Colombia y Panamá hay una selva impenetrable, literalmente. Así es. Entonces nosotros vivimos 80 años, el Panamá colombiano, esta etapa colombiana, hubo varios intentos de separación de Panamá de Colombia en esa época, porque era una provincia muy abandonada, muy pobre, muy tal. En algún momento se hizo el ferrocarril, el primer ferrocarril interesante se hace ahí por los americanos, una empresa americana en 1848. Así que había cierta... Y finalmente Panamá gana la ruta. En Estados Unidos se debate en el Congreso la ruta de un canal interoceánico, que Teddy Roosevelt necesitaba tener un canal interoceánico para unir las dos costas, luego de haberse expandido Estados Unidos de la forma que se expandió, eran Nicaragua y Panamá. Finalmente la de Panamá, y se firma un tratado entre Panamá y Colombia, entre Estados Unidos y Colombia, para hacer un canal de Panamá. Y el Senado colombiano lo rechaza, ¿no? Lo rechaza a principios del 1903. Panamá, incluso los senadores panameños en discusiones en el Senado colombiano dijeron, si ustedes no lo hacen, Panamá se va a independizar. Entonces el movimiento, se forma un movimiento independentista. Y emisarios van a Estados Unidos, nosotros sí queremos el canal. Si ustedes nos apoyan, nosotros vamos a declarar. Y los próceres de la época declaran la independencia en 3 de noviembre de 1903. Y obviamente Estados Unidos apoyó ese gesto. Pero siempre había un sentimiento de separación durante los 80 años. Panamá, la ciudad de Panamá es más antigua que Santa Fe de Bogotá. Es la primera para los españoles, fue la primera, era crucial, se descubrió el Océano Pacífico de ahí, y ahí queda la primera ciudad europea, española, en todo el Pacífico, sale de ahí. Tenía una relevancia Castilla del Oro antes que la propia Colombia. Sí, que la propia Colombia, ¿no? Oye, otra cosa que descubres leyendo tu libro es que a muchos políticos panameños lo que más les preocupa no es la libertad, o sea, persiste
una sentida admiración por Omar Torrijos, ¿no? que encabezó el golpe del Sí, no. 68. Sí, no. Sí, ¿no? Sí. También por parte de Felipe González. Sí, y en Europa también mucho, porque es que la figura, bien, te digo, yo en lo personal vengo de esa porción de la población panameña que sigue identificando como un dictador, lo que fue. Omar Torrijos era un dictador. Su gran reivindicación fue lograr los tratados del Canal de Panamá. Eso en la historia nadie se lo puede discutir, esa reivindicación, pero siguió siendo un dictador hasta el día que murió. Sin elecciones, sin prensa libre, con exiliados, con muertos. A mí me tocó investigar en la Comisión de la Verdad, muertos de la dictadura. Es cierto que después la dictadura, después de su muerte, recrudeció. Es cierto que en teoría había una promesa de regresar al cauce democrático. Eso no ocurrió. Así que nunca sabremos si es tal. Pero afuera de eso, en el mundo se le ve como una figura pues, que se enfrentó a Estados Unidos, que logró la reivindicación del canal. Pero para mí no deja de haber sido dentro de un periodo, ¿no? Es como si habláramos pues, de la época del franquismo aquí, que tuvo sus logros y todo, pero sigue siendo una dictadura, ¿no? Entonces, más o menos mantener ese... Lo que pasa es que inspira, en cierta izquierda, inspira la misma atracción que el propio Castro. Sí, enfrentarse al imperio, ¿no? Enfrentarse a la fuerza hegemónica y sí lo logró, es indiscutible. La transferencia del Canal de Panamá fue un éxito diplomático de Estados Unidos y de Panamá. Sí. Estamos en la época de la descolonización. Había sido... Si hay algo que une a los panameños, era el Canal de Panamá. Que el Canal de Panamá debía ser administrado por panameños. En un tiempo, es cierto que los americanos lo construyeron, es cierto que apoyaron la independencia, pero también es cierto que el canal, ese borrador de tratado que había sido rechazado por Panamá, se cambia al final, en los últimos días, en el momento de Panamá acaba de declarar su independencia. Decía 99 años el periodo que Estados Unidos, y lo cambian para decir a perpetuidad. Entonces esa cláusula fue metida a última hora en un momento donde chantajeado a un país donde dice, no, entonces que Colombia, ¿no? Te retiramos el apoyo a la independencia, ¿no? Pero Panamá siempre, desde 1903, luchó por que esos tratados había que cambiarlos, que esa cláusula había sido injustamente puesta y que también el estatus ahí por ejemplo, en ningún lado se hablaba de 14 bases americanas. Estados Unidos tenía derecho a cierto territorio para el funcionamiento, mantenimiento y defensa del canal. Las 14 bases no tienen nada que ver con hubo abusos, se estableció todo un sistema judicial dentro de él, se hablaba inglés, había policías americanos, se volvió una colonia y ese nunca fue el proyecto original. Entonces, si hay algo que ha unido a los panameños desde entonces hasta el día de hoy, es que el canal, no se metan con el canal. Eso une a los panameños. Es algo que es realmente monolítico en la población panameña. Oye, y inevitablemente, ¿qué va a pasar con Trump? ¿Tú crees que va en serio cuando dice que su administración va a recuperar el canal? Y tan mal lo han hecho tus compatriotas porque Trump dice que les cobráis mucho a los americanos y a los chinos se lo regaláis todo. Eso es una lástima que hayamos regresado. Y mira que tengo una anécdota con el libro. Si hubo un momento en el que Estados Unidos ha podido arrepentirse de la entrega del canal. El canal no fue entregado es verdad que hubo un presidente que se empeñó en ser más justo y finalmente porque esas negociaciones habían empezado ya desde Nixon, desde John F. Kennedy, que muere, después viene Lyndon Johnson. O sea, ya había un proceso de que hay que buscarle una solución al tema del Panamá. ¿Y por qué había que buscarle una solución? O sea, porque muchos americanos, los trumpistas, no entienden, creen, Carter el pobre, que fue un presidente magnífico, aunque le tocaron unos tiempos muy duros, siempre ha llevado el San Benito de que era un presidente débil y que entregó el Tratado del Canal de Panamá que negoció Jimmy Carter fue aprobado por el Senado. Sí. 2/3 partes, incluyendo los republicanos. Sí, y si el propio Reagan, que protestó mucho, le tocó no hizo nada. No hizo nada y dijo, esto ya es un hecho. A eso te iba a decir, que si hay un momento en que los Estados Unidos ha podido
Tú sabes que este tratado, la verdad, le hemos entregado, porque había muchas dudas que Panamá siquiera tuviera la capacidad de manejar el canal. Y lo ha manejado estupendamente el canal, neutral, sin fuerzas militares, hizo la ampliación. Nadie ha tenido quejas en los últimos 25 años sobre la operación del canal, salvo ahora de los peajes, que lo vamos a hablar ahora. Pero si hubiera un momento en la historia, fue en el momento que Estados Unidos, de la invasión, pre-invasión, donde Panamá estaba manejado por un dictador metido en el narcotráfico, probado que estaba que estaba en pugna con Estados Unidos. Y Estados Unidos todavía conservaba, le faltaban 10 años. Y mira el consenso en la política americana de republicanos y de demócratas, que George Bush, padre, republicano, de la vieja escuela republicana, la noche de la invasión, al anunciarle a los americanos que se estaba invadiendo a Panamá por esta razón, esa misma noche dijo, y el canal, Estados Unidos cumplirá con los tratados del canal y será entregado a Panamá en 1999. Esa misma noche, en el último periodo de transición de los últimos 10 años, le tocaba a Panamá nombrar al administrador, porque había una administración conjunta, ¿no? Lo nombraba Estados Unidos, pero iba a ser panameño. El 1 de enero le tocaba el nombramiento de ese. Y Bush dijo, a los 2 días, le pido al nuevo gobierno que me no mande el nombre del panameño que va a ocupar ese cargo. Y el Gilberto Guardia fue el primer administrador panameño y fue administrador del Canal de Panamá los 10 últimos años de la administración americana. Que tuvo que ser ratificado por el Congreso americano y todo. Así que sí había un compromiso de la clase política estadounidense, de derecha, de izquierda, de que el canal era un pacto, que era un tema de justicia. Estados Unidos lo había construido, efectivamente, tenía que tener un término de que se le volviera la administración de Panamá y que podía haber una administración panameña. Y es más, sale el Tratado de Neutralidad, que fue una propuesta original de los americanos de utilizar la Convención de Constantinopla que rige el canal de Suez, de decir, ok, que esto sea neutral. Ahora, eso sí, bueno, si hay algún ataque o tal, que los americanos después vinieron unas reformas, pero a lo pactado, pero hay un tratado de neutralidad vigente hoy en día. Y me quiero referir a eso. Es un tratado vigente entre Panamá y Estados Unidos, pero refrendado por 42 países más, incluyendo España. Todas las potencias europeas se adhirieron y el Tratado de Neutralidad dice específicamente que todos los usuarios tendrán acceso pacíficamente al uso del canal en igualdad de condiciones. Lo dice. Hay una excepción solamente que se hace a Colombia. Se firmó un tratado entre Panamá y Colombia, que Colombia, con todo lo que tuvimos, todo el proceso, Panamá le da el derecho de tránsito a los buques de guerra de Colombia y de Costa Rica, los 2 países vecinos que habían ayudado en la recuperación, como un gesto de agradecimiento y por toda nuestra relación con Colombia, que son los únicos 2 que pueden pasar su flota armada, su armada, gratis por el canal. Eso está en el Tratado de Neutralidad. Costa Rica no tiene ejército, así que bueno, sí, tampoco Colombia tiene en las 2 costas tiene tal, pasa, pero muy, o sea, es realmente anecdótico, ¿no? Pero el canal lo dice, la única preferencia que tienen es que los barcos de guerra americanos tienen lo que se llama el paso expedito, no hacen fila. Se le dio esa, y eso está en el tratado. O sea, todo lo que estamos hablando del tratado. Darle a los barcos americanos de la Armada o de su marina mercante, que podemos hablar de eso también, un trato especial, va en contra del tratado firmado y vigente hoy en día entre Estados Unidos, Panamá y 42 países. Todas las potencias. Rusia está adherido al canal. España, Inglaterra, Francia, todas las grandes potencias marítimas son parte de este tratado. ¿Y entonces de qué se Y ahí se establece eso. O sea, exigir que mis barcos pasen gratis va directamente en contra del Tratado del Canal. ¿Y eso es lo que pretende Trump? Bueno, lo ha dicho en varias ocasiones, ha mandado ministros y tal. Entonces ahora están diciendo que, bueno, ahora es también simbólico. ¿Cuántos barcos tú crees que pasan
de bandera americana por el canal. Es verdad que el destino y el origen de casi el 70% de la carga o viene de Oriente hacia la costa este de Estados Unidos o sale de Estados Unidos hacia la costa este. Eso es el 60-70% de la carga. Pero las naves que lo usan no son americanas. La Marina Mercante Americana es mínima. Perdió hace años tamaño de la Marina Mercante. Representa el 3.6% de los tránsitos del canal. Las naves de bandera americana, comerciales. Y la Armada, ahí salieron una cifra en estos días, en los últimos 25 años, es el 0.06%. Por dos razones. Estados Unidos tiene una armada en ambos océanos que no necesita hoy en día, como antes sí. Tal. Y segundo, porque las naves son demasiado grandes para pasar por el canal. Así que es una cosa realmente simbólica. Entonces ahora ha exigido que las naves entonces pasen gratuitamente y están tratando de ver si, bueno, que si parte de la ayuda que Estados Unidos le da a Panamá, bueno, con eso compensan los peajes. O sea, lo que antes se regalaba ahora se va a cobrar para que con eso se compensen. En eso estamos. Yeah. En eso estamos. Triste me parece porque realmente el costo en los últimos 25 años, ahí se calculó lo que ha pagado en peajes el ejército, la Armada de Estados Unidos es menos de $1 millón al año, cuando eso es dos barcos. Bueno, nada. Nada. Y para el presupuesto de Estados Unidos no es nada, es una cosa simbólica, básicamente. ¿Y a los chinos se les trata con...? Los chinos pagan igual que paga todas las relaciones en el mundo. ¿Y por qué Trump se pone tan pesado con el tema de los chinos? Ni los chinos manejan el canal. O sea, el canal está manejado por... ahí sacaron la autoridad del canal la cifra, 99.6% de la fuerza laboral del canal de Panamá, desde el administrador hasta el último pasabarco, es panameña. Ese 0.4 que queda son un grupo de americanos que no han terminado de jubilarse en todo este periodo de transición que quedaron ahí. Es que por ley tienes que ser panameño para ser funcionario del canal. Están los puertos. O sea, el canal es una operación. Fuera del canal hay puertos, hay 6 puertos que han sido dados en concesiones a diferentes administraciones. Dos de esos puertos es Hutchison Whampoa, que era una empresa que se ganó una licitación de los puertos cuando el canal todavía está en manos americanas, quiero que sepas. Y Hong Kong era una empresa hongkonesa, era parte de Inglaterra, era del Reino Unido. O sea, y eso viene desde entonces, esa concesión. Entonces, ahí hay bueno, es que los chinos manejan los puertos que están uno de un lado y otro del otro en la entrada del canal. Que el que ha ido a Panamá sabe que, primero que todo, que no es una amenaza, o sea, que la presencia de que tengas un operador de un puerto que no es la operación del canal, para entrar un barco en el canal. Es el único lugar en el mundo donde el capitán cede la capitanía del barco a un práctico del canal para poder atravesar. O sea, segundo, esos puertos también para acercarse a los puertos necesitan un práctico del canal. Así que está en manos de un panameño, incluso los barcos que van hacia los puertos que son operados pero son esas, no sé, esas... tan alejado de la realidad como la cifra de que murieron 38.000 americanos en la construcción del canal. Eso es falso. No murieron 38.000 americanos. ¿Tú sabes cuántos? Estas son cifras de la Comisión Ísmica del Canal. Están en el Smithsonian de Estados Unidos. La Comisión Ísmica es la comisión americana que construyó el canal. Murieron 5.600 personas en toda la construcción del canal. Dime cuántas fueron americanas. 357. Claro. 357. Te doy un dato. Hubo 1.000 europeos muertos en la construcción del canal. Españoles, ¿cuántos crees que fueron? 450. Hubo más muertos españoles que americanos. Es un dato que en una conferencia en estos días donde estaba un director medio español, le dije que salió la pregunta, le digo, más españoles murieron en la construcción del canal, el canal americano de 1904 al 14, que americanos.
Claro, y murieron de fiebre amarilla. Ya la fiebre amarilla está bastante controlada, que fue el cambio eso es uno de los grandes aportes que hizo la medicina americana de sanear la ciudad de Panamá y evitar los criaderos mosquitos. Pero hubo derrumbes, hubo accidentes. Digo, la construcción del canal demoró 10 años. Fue grande. Ahora, estamos comparando con la etapa francesa, cuando trataron 80 años antes. Ahí hubo 20.000 muertos. En el Suez. En el primer intento, el primer intento, sí. Que 50 años antes trataron de hacer un canal y ahí sí se los llevaron la malaria, la fiebre amarilla, las enfermedades tropicales. Por eso es uno de los grandes avances de la medicina tropical, cuando Gorgas y los médicos que se encargan de esto. Lo primero, antes de construir, tenemos que sanear la ciudad de Panamá, el área de construcción, la malaria, la fiebre amarilla, hay que erradicarla porque los muertos no sean por salud. Y ese fue uno de los grandes avances de la medicina. Así que sí, hubo 5.600, pero estoy hablando americanos. Digo que es mucha gente también, 357 personas. Claro, ahora... pero no tiene ninguna relación con 38.000 fallecidos. Sí, que encima él dice que son 38.000 estadounidenses o... El canal realmente... la mano de obra vino del Caribe, la mano de obra negra, afrocaribeña, fue la que construyó y pusieron el 70%, 80% de la mano de obra. De hecho, muertos en total, creo que suman, las cifras hablan de menos de 1.000 muertos blancos, porque en ese entonces también lo catalogaban, ¿no? por la raza, claro. ¿No? Así que imagínate, estamos hablando de 4.000 y pico afrodescendientes, que son los que realmente pusieron la parte dura de la construcción del canal. Fernando, es interesantísimo. Cuando estuve en Panamá, que te he comentado antes, estuve justo con motivo de la ampliación del canal y me pareció una cosa espectacular. Y sí, me refrescaron todas estas cifras que ahora has mencionado tú. Tú estuviste ahí. Estuve ahí. Te das cuenta, porque me mencionó un día un periodista americano, me dice, realmente se hizo un canal paralelo. El aumento que significó la ampliación del canal aumentó la capacidad en 60%. No 50 ni 30, es el 60%. Es un canal nuevo que se hizo y fue hecho por panameños, bueno, con un consorcio europeo liderado por Ingeniería Europea, que ganó una licitación frente a una empresa americana que también participó en el... Porque las esclusas españolas eran mucho más rápidas que las americanas. Y reciclaban agua. Eso es. Era el uso del agua, claro, que es agua dulce. Es verdad que... Y la oferta fue menor, o sea, se lo ganó en buena lid un consorcio europeo, SACIR en España, Impregilo en Italia y Jan de Null en Bélgica, ese consorcio. Y tú ves que es un canal hecho por panameños, logró mayor eficiencia y sí, efectivamente, se subieron los peajes para pagar esa eficiencia y ese mayor tránsito y bueno, y los costos, que es lo que habla, todo sube y el canal funciona con agua, agua dulce. Agua dulce, que es verdad que además no es como el canal de Suez, que es... No es un canal a nivel. Que no, es un canal a nivel y es el Mediterráneo y el Índico. Aquí no... Aquí hay que subir la cordillera central y bajarla. Sí, depende de la lluvia también. Con pura agua dulce. Si no llueve, el canal no funciona. ¿Qué es el próximo reto que tiene Panamá? El año pasado salió mucho que Panamá había reducido el canal, el número del calado de los barcos por la sequía tan fuerte que hubo en el año pasado. Este año no ha sido noticia. No hay sequía, los barcos han pasado normalmente, pero como ocurre siempre, ¿no? Que el año que fue malo y se están haciendo los estudios para la ampliación de hacer un nuevo lago reserva, lo que se llama el proyecto de Río Indio, hacer así como está el lago Gatún, que es uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, que suple de agua dulce al canal de Panamá, un segundo lago, más atrás, más arriba, para que sirva de apoyo. En los 3 meses, nosotros tenemos una época de sequía, que son 3 meses, donde no llueve. Llueve 9 meses al año, sí, por sí, 3 meses no llueve. Y llueve con ganas. Puedo dar fe de que llueve con ganas. Oye, he mencionado al principio que formaste parte de la Comisión de la Verdad. Dices que era imprescindible para cerrar heridas, pero este tipo de iniciativas son enormemente polémicas, ¿no? O sea, muchas veces lo que consigues es crispar, ¿no?
Sí, no, yo creo que los países sí necesitan tener estas comisiones. A nosotros nos falta esa segunda comisión de la verdad que no ha entregado un informe. Yo estuve en la parte de la dictadura, pero no incluyó la invasión. ¿Por qué? Porque se especula mucho cuántos muertos hubo en la invasión. Se hablan de cifras. Ahora hay cosas preliminares dan que son 350 y pico muertos lo que hubo durante la invasión. Un montón para Panamá. Sí, sí, en términos para relativos cualquier, es una barbaridad. es Sí. una barbaridad. Pero no, yo creo que las comisiones en la verdad tienen su bien hechas, de saber cuántos fallecidos hubo, las razones, las causas, para poder cerrar ideas. Yo sí creo que uno necesita saber para saber, bueno, lo que pasó es parte del por qué he escrito el libro. En Panamá no se había escrito históricamente ningún libro después de 35 años del evento, porque una parte no quería, estaba la humillación de la invasión, está la parte que dice, no, feliz que vinimos y nos liberaron los americanos. Así que un recuento objetivo de cómo fueron las cosas. Y yo creo que eso ayuda a sanar eventualmente. Saber que, bueno, que no somos perfectos y cometemos errores y estas cosas para no volver a repetirlas. Yo sí creo en lo... Oye, ya que estamos con la memoria histórica, ¿tú qué opinas de que el rey Felipe VI pida perdón por los crímenes de los conquistadores? Bueno, eso yo creo que eso ya es quizás un poquito excesivo. Eso de pedir perdón, yo creo que uno puede reconocer, hablando de la historia, que se cometieron excesos, como se cometieron excesos en todas las guerras que hemos tenido, en todas las acciones de conquista, en tal. Pero a estas alturas, crear una polémica totalmente innecesaria por exigir, pedir perdón, yo creo que reconocer las cosas que se hicieron, las cosas buenas, las cosas malas, más allá de exigir para que poder pedir perdón, no tiene ningún fundamento a estas alturas y que eso vaya a condicionar una relación con España o no, ¿no? De que se dieron, yo creo que hay documentado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, como ocurre en todas estas cosas, y que sepamos cuáles son. Yo creo que no hay nada pecaminoso en eso. Pero ya crear una polémica hoy en día, por eso me parece innecesaria. Oye, ya y acabamos porque además de periodista eres diplomático, pero no tengo más remedio que preguntarte por la política exterior del actual gobierno español. ¿Tú piensas que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero contemporizan demasiado con los regímenes venezolano y cubano de la zona? No tengo realmente mayor conocimiento. Veo que aquí es un tema que tal. Yo, independientemente de la afiliación de izquierda o de derecha, de tal, condeno, yo a título personal, todos los regímenes dictatoriales. Venezuela es uno, Cuba es otro, como condenar en su momento a Pinochet en la derecha. No hay régimen dictatorial bueno y no creo que contemporarizar con ello, sino buscar quizás una mediación que busque salidas y tal. Bueno, lo podría entender. No sé el vínculo, la razón que puedan tener y si eso tiene algún provecho. Pero condeno a los regímenes autoritarios, sean de derecha y sean de izquierda en América Latina, bueno, en el mundo, pero en que es la área que a nosotros nos corresponde. Oye, y una última pregunta ya, como este es un blog económico, un poco para justificarlo, otra peculiaridad de Panamá es que carece de banco central y está dolarizada la economía. Entonces, una de las cosas que cuentas ahí en el libro es que entre las sanciones económicas de Estados Unidos, una de ellas fue no enviarles dólares. Entonces, esto es una dependencia del Banco Central porque eso te provoca automáticamente una deflación. Así es, Panamá utiliza bueno, realmente lo que dice la Constitución panameña es que no habrá una moneda de curso obligatorio. Entonces, por convenios y por tal, el dólar, y Panamá carece de una banca central, no emite monedas. Tú viste que hay unas monedas que son Sí. más o menos tal, pero no, son realmente simbólicas, sencillo. Entonces nosotros no tenemos una banca central, no emitimos. Eso ha permitido una estabilidad económica importante en Panamá. Es el modelo que ha seguido, ha permitido también desarrollar un centro bancario y un centro financiero regional. Casi Panamá no tiene inflación al no emitir papel moneda. Sí, no, eso es... Y el modelo, dentro de todo, yo no sé cuán repetible es en economías más grandes que la panameña, pero ha sido repetido en El Salvador y en el Ecuador.
a través de los años. Esto Milei pretende. Y Milei, no sé exactamente la fórmula porque ya están, por eso decía, porque la necesita economía muchísimos también, dólares. Para... muchísimos dólares. Y nosotros pues, tenemos una relación especial con los Estados Unidos por el canal, históricamente, desde la época del ferrocarril, que era la época colombiana, ya circulaba el dólar americano, a pesar de que nosotros éramos parte de Colombia, en Panamá por el ferrocarril. Así que sí es, y para nosotros ha sido un factor de estabilidad y de responsabilidad fiscal también. Los presupuestos del gobierno, si no tienes o pides préstamo o no hay presupuesto. Sí, los déficits dentro de la generalidad de la economía que uno ve de América Latina nos ha permitido no tener inflación, tener unos presupuestos un poco más, porque la única alternativa que queda es si no ir a pedir para financiar los déficits, ¿no? Oye, Fernando, insisto, el libro interesantísimo, El colapso de Panamá, me ha encantado y me ha encantado tenerte aquí en el podcast, así que el próximo libro que escribas, pues estás invitado aquí para... Te agradezco mucho, Miguel, y gracias a Liberal por la invitación.